combatiendo. Es por ello que, conociendo durante muchas décadas a ese adversario, nuestro país ha tenido que aprender a defenderse. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. Nos faltaron incluso las denuncias de que Cuba estaba haciendo investigaciones sobre armas biológicas. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética, o, algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo, unas pueden prever y otras pueden incluso curar, y avanzamos por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestros centros de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Como ven, mis palabras a ustedes los estudiantes ha estado girando en torno a estas cuestiones que son lo que para nosotros constituye el mayor orgullo de la revolución. Hay quienes afirman que en Cuba la revolución está muy bien y muy acertada, en educación al menos admiten eso. En educación, en salud pública, al menos admiten eso.
y que en deporte tiene un buen nivel de desarrollo. Y yo sé que ustedes son muy amantes del deporte y los olé, eso han salido, lo he escuchado de algún deporte en el cual ustedes han sido campeones, compartiendo esos honores con los argentinos. Pero tendrán que decir, y no deben tardar mucho en decir, que Cuba avanza aceleradamente en el terreno de la cultura y del arte. Y no solo vamos en busca de una cultura artística, vamos en busca de una cultura general, integral. Puedo darle algunas noticias poco conocidas. En nuestro país y en los últimos 3 años, las universidades no es que se multipliquen, de unas poquitas que había. Una facultad de medicina hoy tiene 22 facultades de medicina. Y una de ellas se llama Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, donde hay alrededor de 7.000 alumnos procedentes de países latinoamericanos y alcanzará la cifra de 10.000 alumnos. Y se conoce que en Estados Unidos una carrera universitaria, especialmente una de medicina, cuesta cuando menos $200.000 la carrera. Cuando se han formado de esta escuela que tiene algunos años funcionando, 10.000 alumnos, solo en ese campo, nuestro país estará dándole una cooperación a los países del tercer mundo que equivaldrían a $2.000 millones. Una prueba de que si un país se guía por ideas justas, aunque sea pobre, pobrísimo, puede hacer muchas cosas. Es el país bloqueado durante 44 años. Es el país al cual, cuando se derrumbó el campo socialista con el que teníamos nuestros comercios, aseguramos nuestros abastecimientos, comprándolo y comerciando, el imperialismo apretó más todavía sus medidas económicas con las leyes Torricelli y Helmut. Hay además una ley criminal que nosotros le llamamos la ley asesina de ajuste cubano, aplicable únicamente a un país en el mundo, Cuba. A alguien que no le darían jamás visa por tal antecedente o por lo que sea, si llega allí en un barco que se roba o un avión que se roba o por cualquier medio, le conceden ipso facto el derecho a residir e incluso a trabajar desde el otro día. Fíjense ustedes, en la frontera de México con Estados Unidos mueren alrededor de 500 personas por año y sufren una muerte horrible porque le propusieron a ese país o le impusieron, o sea, un tratado llamado TLC, que implica el libre movimiento de mercancías y de capitales, pero no el libre movimiento de seres humanos.
Y mientras a nuestro país le aplica esa ley de ajuste, que nosotros no la pedimos para los demás porque es una ley asesina, si planteamos que se le conceda al ser humano por parte de aquellos caballeros que acusan a todo el mundo de violar los derechos humanos, algo que con relación a Cuba solo pueden hacer a base de infames calumnias y de bochornosas y ridículas mentiras, dan lugar a la muerte de cientos de mexicanos y latinoamericanos allí donde cada año mueren más seres humanos que todos los que murieron en los 29 años que duró el muro de Berlín. Y del muro de Berlín han hablado millones y millones de veces, pero no hay noticias, sino muy esporádicas, de los mexicanos que mueren todos los años tratando de cruzar la frontera. Ahora, si usted es latinoamericano o de cualquier país asiático que llegue allí ilegalmente y se quede o se pueda quedar, lo llaman refugiados, lo llaman emigrantes. Si es cubano, tiene el apellido ya certificado. Son exilados. En Estados Unidos no hay emigrantes cubanos, a pesar de que más de 100,000 todos los años vienen a visitar a sus familiares en Cuba, pero no son emigrados, son exiliados. Esa es la palabra acuñada con sus pérfidos métodos de sembrar la confusión y la mentira. Sí les puedo asegurar que si esa ley que nos han aplicado a nosotros durante 37 años la hubiesen aplicado a los latinoamericanos y caribeños, a los que quieren imponer un ALCA, si le hubieran aplicado las prerrogativas esas, y repito, no la aconsejamos porque es ley asesina, es para los que llegan ilegales al país, en realidad les puedo asegurar que hoy no tendríamos los 534 millones de habitantes entre América Latina y el Caribe. Y con seguridad, más de la mitad de los norteamericanos serían de origen latinoamericano o caribeño. Ellos, hay que decirlo, pero sin emplear la palabra, más bien es mejor que se deduzca a que se diga, que se razone lo que son los que dirigen aquel país, no el pueblo de aquel país, muchas veces engañado. No tenemos la prueba de que en muchas ocasiones ha apoyado malas causas, pero para que apoye una mala causa, primero hay que engañarlo, y en eso son especialistas, y lo han sido en la historia. El engaño, pero cuando conoce la verdad, y recordemos Vietnam, que el pueblo norteamericano desempeñó un papel decisivo en el fin de la guerra de Vietnam, porque los líderes, la opinión internacional, la de ustedes, de todos los latinoamericanos, prácticamente lo que piensen no les importa, les importa lo que piensen los electores dentro de Estados Unidos, porque votan allí, puede haber su fraude, su fraudecito,
o un fraudón enorme como el que vimos en las últimas elecciones superdemocráticas de Estados Unidos, donde el candidato opositor obtuvo 500.000 de votos más que el candidato, dos grandes comillas, triunfador. Todo el mundo sabe de forma exacta, y no lo duda ningún norteamericano, lo que ocurrió allí, que la extrema derecha, apoyada por la mafia terrorista cubano-americano, mediante fraude, le arrebató la victoria a su adversario. No me meto a decir cuál era más democrático o menos democrático. No estoy inscrito a ninguno de los dos partidos porque en último término se podría decir que allí impera el monopartidismo. Algunos dirán, pero ¿no tiene en Cuba un solo partido? Digo, sí, pero nuestro partido ni postula ni elige. Los delegados de circunscripción, que son la base de nuestro sistema, los propone el pueblo en asamblea por cada circunscripción. No pueden ser menos de 2 ni más de 8. Y casi el 50% de aquellos delegados de circunscripción que constituyen la asamblea municipal en cada municipio del país, eso que propone y elige el pueblo, en elecciones no tiene que tener más del 50% de los votos. La Asamblea Nacional de Cuba, con un poco más de 600 delegados, está constituida casi en el 50% por esos delegados de circunscripción, que no solo tienen el papel de constituir la asamblea, sino tienen el papel de postular a los candidatos a la Asamblea Nacional. No me extiendo, pero realmente me gustaría que un día se conociera un poco más de cuál es el sistema electoral de Cuba, porque es asombroso que de allá del norte a veces algunos nos preguntan cuándo va a haber elecciones en Cuba. La pregunta la podríamos hacer los cubanos y decirle cuándo hay que ser supermillonario para alcanzar la presidencia de Estados Unidos. O preguntar, vaya, no tiene que ser necesariamente el candidato supermillonario, sino cuántos miles de millones necesita el candidato para ser electo presidente. Y cuánto cuesta cada cargo, desde un modesto cargo municipal. Y en nuestro país no ocurre, ni puede ocurrir eso. No se llenan las paredes de pasquines, no se usa masivamente la televisión con mensajes de estos subliminares, creo que se llaman ustedes los abogados. Se me ha olvidado que yo lo era también. Pueden saber. ¿Qué papel ha jugado esos medios masivos, desgraciadamente, en aquel país y en muchos lugares del mundo? Y no los estoy atacando. Yo le mencioné el caso que demostraba cómo el pueblo norteamericano, cuando conoce la verdad, puede apoyar una buena causa. El caso del niño secuestrado hace 3 años y medio. Ese niño regresó cuando el pueblo conoció la verdad y más de un 80% de los norteamericanos
apoyaron el regreso del niño. Es cierto que cuando la guerra de Vietnam no solo fueron conociendo la verdad, había un factor importante que influía y el regreso de jóvenes muertos que habían sido llevados allí mediante el servicio. En el caso del niño no hubo nada de eso. Logramos que el pueblo norteamericano conociera nuestras razones y fueron a través de las cadenas, porque un desfile de 600.000 madres es un espectáculo inusitado, o de cientos de miles de niños, o de 1 millón de personas desfilando delante de la oficina de intereses, o millones de personas movilizándose simultáneamente en muchos lugares, o grandes concentraciones, son actividades que las grandes cadenas transmitieron por el mundo. Hubo actos como aquel en que se conmemoró el 25 aniversario del sabotaje de un avión cubano destruido en pleno vuelo por un acto terrorista. 40 cadenas internacionales transmitieron. Hoy hay formas de transmitir los mensajes. Hay satélites que pueden bajar una señal. Hay, y ustedes los estudiantes lo saben mejor que nadie, Internet que puede permitir enviar un mensaje a cualquier rincón del mundo, aunque no sea oscuro. Porque realmente en general los que tienen televisión, que diga Internet, tienen también electricidad y posibilidades de comunicarse. Pero no subestimar esas capas intelectuales y que en el mundo son decenas y decenas de millones que no son necesariamente una clase explotadora y rica. Hay que ver, recuerden, por ejemplo, allá en Seattle, recuerden Quebec, recuerden las movilizaciones ya en cualquier parte del mundo, han sido organizadas a través de Internet por personas que tienen cultura y tienen conocimiento. Hay muchas cosas que amenazan hoy la vida del planeta, aparte de la guerra, los cambios de clima, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, el envenenamiento de la atmósfera, de los ríos, de los mares, que amenazan la vida de todo el planeta. Y en eso todos los pueblos del mundo tienen una causa común con los latinoamericanos, con los norteamericanos y con los europeos. Las catástrofes avanzan de una en una, y hoy hay enfermedades que no existían hace 30 años o 25. El SIDA no existía hace 25 años. Y los que poseen los mejores laboratorios lo han dedicado a la terapéutica, no a la prevención, no a la vacuna, porque un tratamiento se conoce muy bien que se vende a $10.000 por año y cada año tiene que repetirlo. Sencillamente produce mucho más la medicina terapéutica que la medicina preventiva. Y apareció ahora el virus de Hong Kong cuando nadie lo esperaba, o la fiebre del Nilo que vino del noreste de Estados Unidos, evidentemente trasladada de algún lugar, de otro lugar del mundo, o el dengue famoso tan mencionado, que tiene 4 formas diferentes de virus y la combinación de unos y otros da lugar a complicadas enfermedades como el dengue hemorrágico.
se lo digo en nombre de un país que ha visto en carne propia el empleo de virus y bacterias para atacar nuestra población y para atacar, iba a decir primero, nuestra agricultura e incluso nuestra población. Se los aseguro y no exagero. No tendría yo vergüenza para decirle a ustedes una sola mentira. Nosotros sabemos algunas cosas y de casi todas tenemos pruebas cuando hablamos de algunos de estos problemas. Pero les decía que hoy hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de difusión masiva, sean cuales sean. Porque hoy, teniendo direcciones y teniendo ese equipo de Internet en el mundo, todos los que tienen un sueño, una aspiración, una causa que les quita la tranquilidad y pensando fundamentalmente no en ellos, sino en sus hijos, harán causa común, sean de países desarrollados o sean de países subdesarrollados o ricos, porque en realidad son nuevos problemas. Hay que meditar en la enorme suma de nuevos problemas que han ido apareciendo en el mundo, aparte de amenazas de guerra y del empleo de esas armas brutales y bárbaras en una etapa de la historia donde el hombre no ha demostrado todavía su capacidad de sobrevivir y que puede ser destruido 10 veces por una sola potencia a base de su monopolio tecnológico y de armas que serían suficientes para aplastar a todos los demás estados del mundo. De todos esos problemas, un creciente número de millones está aprendiendo. Y son en los centros de educación, en los centros universitarios, donde se va adquiriendo la cultura necesaria para saber lo que es el mundo de hoy y qué es el Fondo Monetario y qué es el Banco Mundial y qué significa una deuda de 800 millones, de 800.000 millones de dólares en América Latina. Cuando tuve el honor inolvidable para mí, sobre todo hoy cuando vuelvo, aunque lo recordé siempre, la deuda de América Latina era de 5.000 millones de dólares. Hoy es 160 veces mayor. Antes los presupuestos se dedicaban más o menos a escuelas, hospitales. Los argentinos lo conocen muy bien, porque de Argentina venimos yendo a hablar. Hace mucho tiempo sabemos los niveles que tenía educación, salud y otras cosas. Pero permítame no hablar del caso concreto, en este caso lo menciono, porque realmente ustedes alcanzaron altos niveles. Es conocido, como es conocido que hay 2 cabezas de ganado vacuno, no cuento el resto, por habitante en el país. Pero los niveles alcanzados de tipo social son muy importantes, pero el mundo en que vivimos, repito, es muy diferente. Hay muchos problemas que los grandes pensadores políticos y sociales no podían a tan larga distancia prever, aunque sus conocimientos fueron decisivos para convertirnos a nosotros en personas con ideas revolucionarias.
no olvidarse de esta realidad. Ya en nuestro país hemos logrado, empezamos por las universidades, había momentos en que no se enseñaba computación en las universidades. Fuimos poco a poco. Después hicimos 170 Joven Club de Computación. Hace no mucho tiempo los duplicamos a 300 con el doble número de máquinas. Pero lo esencial es que hoy en nuestro país el 100% de los niños, desde preescolar hasta la universidad, cuentan con sus laboratorios de computación. Y hemos descubierto las posibilidades enormes que eso tiene. Y entramos en la etapa masiva. Y trabajamos intensamente en otras cosas de las que no hablamos mucho, pero se están formando por decenas de miles los programadores. Aquellos que hablan de que Cuba prosperó en esto y en lo otro, las cosas que mencionaba y me mencionaba la cultura, aquello le podemos decir que hoy nuestro país se extiende por los municipios, las facultades universitarias, desde el momento en que 800.000 ciudadanos cubanos son graduados universitarios o intelectuales. De modo que hoy hay 2 graduados universitarios por cada graduado de sexto grado. Había al triunfo de la revolución. Se está desarrollando una sociedad donde los conocimientos y la cultura se extienden masivamente y donde se logrará el sueño de masificar esos conocimientos y esa cultura. Masificar en un central azucarero, en un municipio, porque allí están suficientes economistas, si hace falta quien vaya a dar clases de economía en uno de los centros que se van desarrollando, o una clase de cualquier carrera humanista, o una clase de una carrera técnica como ingeniería mecánica, y otras muchas pudieran ser una excepción en el caso de la medicina, donde las facultades están al lado de los hospitales y del tercer año en constante contacto, no solo con la teoría, sino también en la práctica. ¿Por qué se han extendido a esa velocidad? Porque buscando precisamente las causas de determinados problemas sociales, vimos que había un número elevado de jóvenes entre 17 y 30 años con 9º grado que no estudiaban ni trabajaban. Y entonces buscamos las causas, se habló con cada uno de ellos y de repente se establecieron unas escuelas que llevan el nombre de escuelas juveniles, escuelas de desarrollo integral, escuelas juveniles para el desarrollo de una cultura general integral. El primer año se inscribieron 85.000. Ya en este segundo curso, este que transcurre, había 110.000. ¿Y qué dirían ustedes si le afirmo que ya en este año, en el próximo curso que empieza en septiembre, 35.000 de esos jóvenes comenzarán estudios universitarios? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué utilizamos? Si en todos los municipios y en todos los centros azucareros, por ejemplo, habían escuelas secundarias básicas y a veces técnicas de nivel medio o
de bachiller, de las externas, escuelas que terminaban sus clases a las 4:30 de la tarde y todas tenían su laboratorio de computación y de medios audiovisuales, televisión. De 5 a 8 comenzaban las clases en esas mismas instalaciones, con nuevos profesores o con los mismos profesores que daban clases o profesores que se habían retirado y que con la ayuda de esos medios lo que pueden hacer son milagros, se lo aseguro. De esa forma ya hoy se le da una remuneración por estudiar, y que muchas veces no se piensa que aunque sea pobre, un hombre vive en un lugar, aunque sea un cuarto pobre, utiliza un ómnibus cuando puede. En nuestro caso, tiene garantizada la seguridad social. En nuestro caso, el 85% es dueño de las viviendas y no paga impuestos por la propiedad de la vivienda. Fíjense bien, quiero aclarar que no estoy recomendando nada. Fíjense bien, quiero aclarar que no estoy recomendando nada. Yo simplemente deseo explicarles qué estamos haciendo y por qué estamos sobreviviendo y por qué el pueblo en masa apoya la causa revolucionaria. Si el kilowatt cuesta medio centavo de dólar, si una cantidad de alimentos esenciales cuestan los precios que les señalé, si la cantidad de arroz que se entrega a un precio bien reducido, también con un dólar que cambiado por peso a 25 centavos y con el cambio de 26 a 1, una familia o una persona puede comprar 105 libras de arroz por $1. Claro. Hay otras tiendas en que se vende más caro y todo en relación del lujo o de la cosa necesaria. Los medicamentos en nuestro país tienen la mitad del precio que tenían hace 44 años, porque se rebajaron entonces a la mitad. Y hoy se mantienen esos precios de aquellos productos genéricos. Vuelvo a repetir que cuento para explicar. Si la asistencia médica de una calidad cada vez mejor, porque estamos haciendo grandes esfuerzos en ese sentido, es gratuita para todos los ciudadanos. Por igual, lo mismo una cirugía de corazón abierto del corazón que una gripe. La educación cada vez con más calidad es absolutamente gratuita desde el preescolar hasta doctor en ciencias sin que le cueste un centavo a nuestro país. Una de las razones por las cuales le lleva mucha tranquilidad a nuestra población. Pero ahora estamos pasando a una sociedad de cultura masiva y nuestro país vivirá en el futuro fundamentalmente de las producciones intelectuales. Si la naturaleza no nos dio gran cantidad de otros recursos, si tuvimos un vecino muy poderoso que no le podemos echar la culpa a nadie, quizás a Cristóbal Colón, no sé, que nos descubrió y nos trajo la civilización, como ustedes saben, aunque ustedes argentinos, desde luego no entenderían tan bien como la República de Haití, lo que significó la colonización. Pero no vamos a discutir sobre eso.
Es un producto histórico. Se sabe de luego que allí fueron muchos peregrinos, una emigración religiosa que traían una ética religiosa. Yo atribuyo a eso el hecho del idealismo que suele caracterizar a los ciudadanos norteamericanos y el por qué, si usted logra demostrarle la verdad, es capaz de apoyar una causa justa. No hay que olvidarse de ellos que están tan amenazados como nosotros de todas las calamidades ecológicas y otras de las cuales hablé. Hay muchas cosas en común con ellos y ellos están bien persuadidos, tienen razones de estar bien persuadidos de que quienes los dirigen no les importa un bledo, no sé si ustedes usan esa palabra, el medio ambiente o el cambio de clima, porque me pregunto por qué demonios ese país tan poderoso que gasta el 25% de la energía mundial y aporta la enorme cantidad, la mayor cantidad de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, ha denunciado el acuerdo de Kioto. Tengan la seguridad que decenas de millones de norteamericanos tienen las mismas preocupaciones que ustedes y los demás con relación a todos esos problemas. Yo decía, bueno, tenemos un vecino muy poderoso, pero ha sido una suerte que hayamos podido ir desarrollando, cultivando las inteligencias de nuestros compatriotas de forma masiva. El 100% de los niños hasta sexto grado se gradúan de sexto grado y el 99 y fracción llegan al 9º grado ya en nuestro país. Y ahora entramos en la etapa de masificación usando los medios audiovisuales, usándolos exhaustivamente, no para sembrar veneno, no para que otro piense por uno, porque ya hablé de que si al niño le falta alimento no desarrolla la inteligencia con que vino al mundo, la inteligencia potencial, pero si se usan incorrectamente determinados medios, le suprimen la opción de pensar, porque le dice, piensan por usted, y le dice qué color es el que tiene que usar, si la falda es larga o corta, si la tela de moda es esta o la otra, y nos envían el mensaje desde allá sobre qué usar, qué refresco tenemos que tomar, digo gaseosa, porque supe que decir refresco aquí es otra cosa y me equivoqué en una declaración, no me equivoqué, dije refresco porque así se conoce en Cuba lo que ustedes conocen por gaseosa. Eso lo dije cuando hablé de cierto tipo de champán, que no voy a repetir aquí. Pero bueno, quise decir lo que ustedes llaman gaseosa. Pero vienen y le dicen qué cerveza de tomar o qué marca de whisky o de ron. A nosotros no nos importa si nosotros, que somos productores de tabaco históricamente y no podemos renunciar a él y mucho menos bloqueado, lo que le decimos cuando le regalamos una caja de puro a un amigo, le decimos con ella, si fuma, puede fumar. Si algún amigo fuma, le puedes brindar. Pero lo mejor que puedes hacer con esa caja es regalársela a tu enemigo. Pues Cuba es productora de tabaco y exportadora y hace campaña contra la fuma. Cuba es productora de ron de cierta
calidad, para actuar con la debida modestia. Sí, ahora han robado algunas marcas, pero no importa, no pueden producir el ron cubano. No lo recomiendo. Pero bueno, si alguien quiere probarlo, a las mujeres embarazadas, lo que les recomiendo es que no lo consuman, que no consuman alcohol. Lo sabemos porque estamos estudiando todas las causas de cada uno de los casos de atraso mental y sabemos el daño que el alcohol produce en una mujer gestante. Es una de las causas. Pero bien, el país vivirá no en una sociedad de consumo. Sociedad de consumo es uno de los más tenebrosos inventos del capitalismo desarrollado y hoy en la fase de globalización neoliberal. Es nefasto porque trato de imaginarme a 1.300.000 chinos ahora y crecen con el nivel de motores y de automóviles. No voy a mencionar a Argentina, aunque he visto mucho, ¿no? Pero no quiero mezclarme en eso. Hablo del nivel de automóviles de Estados Unidos. No puedo imaginarme a la India con 1.000 millones viviendo en una sociedad de consumo. No puedo imaginarme a los 520 millones de personas que viven en el África subsahariana, que no tienen ni electricidad y en algunos lugares más del 80% no sabe leer ni escribir, convertida en una sociedad de consumo. Empezaría preguntándome cuánto va a durar los yacimientos de combustibles probados y probables al ritmo en que lo gastamos hoy, de modo que apenas durará 150 años lo que la naturaleza formó a través de 300 millones de años. Y hablo así porque se nos ha introducido en la cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida. ¿Cómo puede haber calidad de vida sin educación? ¿Cuánto sufre un analfabeto? No se lo imagina nadie, porque hay algo que se llama autoestima, que es más importante incluso que los alimentos. La autoestima. ¿Qué es un analfabeto? En el último escalón, ¿qué tiene que pedirle a un amigo que le redacte una carta para la novia? Yo lo vi de niño en un lugar donde había muchos analfabetos y unos pocos que sabían leer y escribir y le pedían una carta para una mujer que pretendían. Pero no es que le dictara una carta que soñó toda la noche y todavía está pensando y que no come pensando en ella. Digamos, si el campesino quiere mandar ese mensaje, sino que le decía al que sabía leer y escribir, no, escríbele tú lo que tú crees que debe escribirle para conquistar a la novia. No exagero, yo viví en los campos en que eso era así. Qué humillación tener que poner las huellas digitales. Y aquellos que después estudiaron segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Qué es una persona de cuarto, quinto año? Luego dicen, allá en Estados Unidos, que hay democracia. Pero yo me pregunto, si millones de personas son analfabetas, ¿con qué criterio votan? Si millones son semianalfabetos,
¿Con qué criterio votan? Entonces, todos ustedes han oído hablar del ALCA. Y yo me hacía, en mi fuero más íntimo, una pregunta. Y se le da por decir que el ALCA es la salvación de todos los dolores y de todas las calamidades. Es decir, ¿cómo puede decidir alguien que no sepa leer, escribir, o que apenas tenga cuarto grado, quinto grado, sexto grado, lo que es el ALCA, lo que es abrir todas las fronteras de países que tienen un nivel muy por debajo de desarrollo técnico a los productos de aquellos que tienen los más elevados niveles tecnológicos y de productividad, de aquellos que fabrican aviones del último modelo, de aquellos que dominan las comunicaciones mundiales, de aquellos que quieren garantizar de nosotros dos cosas: materia prima, fuerza de trabajo barata y además clientes. ¿Cómo va a comprender una población donde un porcentaje alto no sepa leer y escribir, no tenga nociones de economía, lo que significa renunciar a la moneda propia? Renunciar a la moneda, y algunos lo han hecho tranquilamente. Si nuestro país hubiera renunciado a su moneda, no habría podido vencer los obstáculos que venció, sobre todo a partir de ese que llamamos el periodo especial, al derrumbarse el campo socialista. Jamás. Ahora, ¿cómo va a explicar el fenómeno de la fuga de capitales? ¿Qué le dice? Si hay algo tan claro que lo puede ver un ciego de nacimiento, y es que las monedas de nuestros países están obligadas a escapar, están obligadas a fugarse, sean bien habidas o mal habidas. Un profesional que reunió $50.000, 100.000, y lo tiene en la moneda de su país, y de repente aquella moneda, por ley de la gravedad, como aquella que descubrió Newton, se cae hacia Estados Unidos. Esto es una especie de ley de gravedad lateral, no hacia el centro de la Tierra, sino hacia una dirección geográfica. Y se tiene que ir porque nuestras monedas no pueden sostener la llamada paridad. Es verdad que luchando contra la inflación, que es la confiscación sistemática y casi diaria, algunas fórmulas y promesas se abrieron paso. Junto con ello, el famosísimo libre cambio, que abre las puertas para que el dinero se escape. Apenas hay un déficit presupuestario, un déficit en la balanza de pago, de inmediato se empiezan a crear problemas, aún sin los especuladores que ayudan, porque cuentan en eso el medio de cultivo. Se llevan el dinero, se tienen los datos del dinero que se fuga, sea cual sea su origen, algo que no tiene que ver con la deuda, ni con los intereses usurarios de una deuda, sino algo que tiene que ver con esa ley de la fuga de las monedas débiles. En un tiempo el oro fue moneda, tenía un valor per se, y lo fue incluso hasta el año 1971, 72, en que el señor presidente
de la potencia hegemónica, aunque todavía no era hegemonismo unilateral, decidió suprimir la conversión del oro, la conversión del papel, moneda norteamericano, en oro. Entonces ya la moneda era papel, no tenía un valor per se, la imprimían los dueños de las máquinas donde se imprime el dólar. ¿Y para dónde va el dólar? No se va para el Caribe. Bueno, puede haber alguna islita con paraíso fiscal, pero eso son excepciones. Bien, ¿para dónde se marcha? No se va para el África, no se va para un país vecino latinoamericano, porque a todos les pasa exactamente lo mismo. Usted puede tener una moneda que se llame X, no la voy a mencionar, a la par, es que no quiero tocar nombre de países. Está a la par y en 6 semanas se puede estar a la mitad o a 1/3 de su valor. Y si usted tenía un valor en papeles que era real por su capacidad de compra, cuando se produce ese fenómeno, se queda con 30, un valor de 30 se reduce a 1/3 o un 25% o más. Cuando usted ve que algunas monedas son cientos de pesos por $1, no hay que olvidar que en un tiempo valían lo mismo que $1. Y así con algunas monedas se ha visto en estos días, llámese X o llámese Bolívar. Chávez no se va a poner bravo conmigo porque yo mencione el Bolívar, porque él sabe muy bien cómo se devalúa todas nuestras monedas. Luego están obligadas a marcharse, ir ahí a los bancos del país más rico del mundo. Vean, por este solo concepto, ¿cómo se lo vamos a explicar a un analfabeto? ¿Cómo se lo vamos a explicar a un hombre que tiene 6º grado? ¿Cómo se lo vamos a explicar a un hombre que no tenga un mínimo de conocimiento económico, que conozca estas cosas? Le venden un alca y 10 alcas. De ahí la necesidad de sembrar conciencia, sembrar ideas, enseñar, porque el hombre es capaz de comprender cuando se le explica y mediante ejemplo. Hoy esa ignorancia se utiliza como caldo de cultivo, como instrumento para saquearnos cada vez más, explotarnos cada vez más, engañarnos cada vez más. Por eso ahora nosotros en nuestro país, explicábamos el 1 de mayo, habíamos desarrollado un programa para enseñar a leer y escribir por radio. No hablo por televisión, por radio. Lo único que necesita el oyente tal vez sea un radio de onda corta y unas cuantas hojas. El método está y está aprobado. Lo puede hacer por una cadena nacional o por cadenas locales. Ya hay algunos que lo están haciendo. Incluso nuestro país, por onda corta, podría enseñar a leer y escribir, bueno, digamos, a algunos analfabetos de Estados Unidos. Días recientes leíamos el número de miles de alumnos de escuelas públicas con 4º grado y hasta con 9º grado que no sabían leer. ¿Qué clase de enseñanza le impartirán? Como 36 alumnos por aula, allí mismo en Miami, allí donde tienen globos y donde han hecho despegar aviones para imponernos
transmisiones piratas de televisión. Un país donde más de la mitad de las horas hoy se dedica a educación, muchas horas que eran libres incluso, por ahorro de combustible. Así nos inauguramos el tercer canal televisivo, que es para la educación. Y también anunciamos que en el primer trimestre del próximo año estará el cuarto canal educativo. La televisión es una verdadera y no conocida forma de transmitir conocimientos masivos. Y hay otras más, no voy a mencionarla ahora, de increíble eficacia. No voy a explicar por qué, pero van surgiendo posibilidades. Al señor de la UNESCO públicamente le ofrecíamos esa patente, pudiéramos decir, esa fórmula, gratuitamente, 1 de enero, a cualquier país. Los programas para enseñar a leer y escribir por radio. Conocemos también las técnicas de enseñar a leer y escribir por televisión. Lo que ocurre es que un gran número de los analfabetos no tienen electricidad, no tienen televisor. En nuestro país, en 2.300 hay tantas escuelas del campo que no tenían electricidad. Lo hemos resuelto mediante un modesto panel solar de 1,2 metros cuadrados y cuyo costo no supera los $1.123, de modo que por menos de $4 millones, fíjense bien, hemos llevado panel solar en todas esas escuelas, tanto para el televisor que gasta solo 60 watts y como para la computadora, que cuando hay un número mayor de niños no alcanzaría el kilowatt de un panel y tiene que poner 2. Y por eso digo que por menos de $4 millones hemos llevado la electricidad a todas las escuelas rurales del país. No la electricidad para cocinar, sino para el televisor y para la computadora. Hemos creado, en fecha reciente, la posibilidad de ver la televisión al 500.000 de cubanos que vivían en áreas rurales que no tenían televisión, con 1.885 casas de video, 50 sillas, panel solar de $1.900, cuesta un poco menos. A esos lugares, con un gasto también menor de $4 millones, acceso a información y a programas por televisión en un televisor de 29 pulgadas, por esa cifra tan ridícula, se puede decir, al lado de los miles de millones que se mencionan constantemente. Hasta un país bloqueado durante tantos años puede hacerlo. No debe haber ninguno que no pueda hacerlo. Vean, le estoy dando datos concretos. Hemos creado, no inaugurado, ya va para el segundo curso, una Universidad de la Ciencia Informática con alumnos seleccionados entre los mejores de todo el país, donde ingresarán 2.000 alumnos por año. No serán desde luego los únicos, ahí se formarán analistas más que programadores. Bien, no voy a mencionar otras cosas, no solo por ahora del tiempo, sino que tengo esperanza que algún día
las conozca. Y es lo que está transformando en nuestro país. Y le da la posibilidad de vivir por la inteligencia. Eso no tendría ningún valor y ninguna importancia si no tuviéramos la convicción profunda de que esos métodos se pueden masificar y por lo tanto acabar con esos bochornosos millones de personas analfabetas de las cuales se viene hablando desde hace 40 o 50 años y que pudieran erradicarse sencillamente en 5 años. Simplemente, si las Naciones Unidas quisieran, si la UNESCO quisiera, son tan baratos esos procedimientos. Y después podrían venir los cursos de seguimiento, primer grado, segundo, tercero. Son infinitas las posibilidades. También se puede competir con las prisiones, sembrando escuelas y utilizando procedimientos sencillos como estos procedimientos. Estoy convencido de que si un país pobre puede garantizar las cosas modestas, pero honradas, dignas para cada uno de sus ciudadanos, ¿por qué otro no podría hacerlo? Es por ello que hasta con un poco de pasión les hablo de estos problemas. Son problemas que durante mucho tiempo hemos pensado. Y les confesaba, cuando hemos llegado a tener algunos de estos conocimientos, resultado de la observación, del estudio constante de la situación de la vida de los ciudadanos, es que digo que sentimos vergüenza por no haber podido descubrir antes muchas de estas cosas que tanto bienestar podrían traer para nuestros ciudadanos. Nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas, no nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social. Conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía de tipo radical como el que ha hecho nuestro país. Sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio, que es Haití, los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos. No voy a discutir sobre este tema, pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza. Esto no necesita ni siquiera confiscar, no, en una concepción de lo posible, porque hay que pensar en lo deseable y lo posible. Hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que se puede realizar ahora. Y lo que se puede realizar ahora y podría realizarse dentro de 20 o 30 años a partir de las realidades del mundo actual. Nosotros no tenemos ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestro país, de la forma en que hemos organizado nuestra sociedad. Hemos tenido la posibilidad de aprender mucho sobre nuestras posibilidades y tenemos una idea de prioridades, porque es muy importante para los que deseamos un mundo mejor, tener idea de las prioridades, de las posibilidades, de las realidades.
Le mencioné como 2 veces o 3 el famoso proyecto de ALCA. Hoy una enorme necesidad de nuestros pueblos es evitar que ese veneno se implante en nuestros países y estaríamos obteniendo una gran victoria. Les puedo añadir que vemos en América Latina un movimiento que se produce de avance. Si me preguntara alguien por qué sentí gran satisfacción y júbilo cuando llegaron las noticias de un resultado electoral en nuestra queridísima Argentina. Bien, fíjese, hay una razón muy grande. Lo peor del capitalismo salvaje, como diría Chávez,